Islandia es un país bastante peculiar. Yo ya llevo aquí casi 3 años viviendo en este país y ya tengo una idea bastante completa de cómo es la vida en Islandia, sobre todo siendo latino, todas estas diferencias culturales, con el clima, con tipos de personalidades, etc. Diferencias hay de sobra. Quiero resaltar que en este video voy a estar nombrando algunas diferencias, pero no lo estoy haciendo en absoluto, ni en forma de crítica, ni en forma de que suene como algo negativo. Simplemente estoy resaltando lo que ha sido mi experiencia y algunas peculiaridades comparando el estilo de vida latino, sobre todo yo viniendo del Caribe, venezolano, versus lo que es la vida en Islandia. No estoy queriendo decir en absoluto que uno sea mejor que el otro, para nada, solamente características y ya depende de cada quien de ver qué considera que es positivo y qué quizás no tanto. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, me presento. Mi nombre es Luis Cristofori, soy fotógrafo y guía profesional y fundador de Explora Islandia. El propósito de este canal es ayudarte a responder todas las preguntas que tengas previo a tu viaje a Islandia, bien sea que vienes de viaje o que estás considerando venirte a vivir aquí. Además de eso, en mi canal muestro mis viajes, entrevistas y un montón de cosas que te pueden llamar mucho la atención, así que si te interesa todo este tema, te recomiendo que te suscribas ya y así podrás ver esta información y muchísima más. Empecemos por una de las cosas más marcadas en la diferencia entre Islandia y Latinoamérica, sobre todo Venezuela. Quiero resaltar que me voy a enfocar principalmente en la zona Caribe, que es la zona que yo conozco. E incluso habrán algunas cosillas que se pueden relacionar o comparar con España. También viví 4 años allá, así que habrán puntos de comparación, verlos de distintas formas. El hecho es que con el tema del clima, el clima en Islandia es bastante peculiar y puede ser bastante extremo. Está sonando por allí la iglesia. Por cierto, en este momento estoy en Hallgrímskirkja, que es la iglesia principal aquí en Reykjavik, un icono de la ciudad. Resalta muchísimo, así que cuando vengas a Islandia seguramente que la vas a ver. El hecho es que con el tema del clima, aquí siendo tan extremo, sobre todo el tema del viento, más allá del frío, el frío sí, sabemos que va a ser frío en Islandia, pero sobre todo el viento puede ser muy extremo y además de eso los cambios de cantidad de luz solar. Por ejemplo, en este momento estamos en verano. Yo sé que no parece mucho de verano porque llevamos muchos días que ha estado así nublado, incluso un poco de llovizna, pero hay unos cambios muy extremos. Por ejemplo, en esta época es una época en la que yo, y creo que muchísima gente estará de acuerdo, se sufre mucho en el sentido de que es difícil descansar y eso es porque hay muchísimas horas de luz, hay hasta 24 horas de luz. Ahora mismo no llega a oscurecer en absoluto. Entonces, por ejemplo, yo me la paso todo el día cansado porque no descanso bien. Me despierto por las noches, de madrugada, porque hay tanta luz que me despierto muy fácilmente. Entonces paso todo el día así como en un trance entre cansancio y ánimos de hacer cosas porque hay tanta luz que el cuerpo dice como que bueno, hay que estar activo. A diferencia de nuestros países, donde tenemos un tipo de clima más balanceado, sobre todo con el tema de la luz. Generalmente en Venezuela, de donde yo soy, cambia muy poco la cantidad de horas de luz. No sé si quizás 5 o 10 minutos en el transcurso de todo el año. Entonces, ese balance yo pienso que le da cierta comodidad al estilo de vida de cualquier persona y además de eso, en mi opinión, es como que la forma en la que nosotros los seres humanos estamos diseñados para vivir. Porque vemos que no solamente yo, o sea, cualquier persona que viva en Islandia que le preguntes, te va a asegurar que así sea un mínimo, pero siente un poco de shock con este cambio de luz solar, que además es todo el año, porque en una época del año se va haciendo cada vez más luz y luego en otra época cada vez menos luz. Entonces es un cambio constante que termina afectando el estado físico, el estado de cansancio y bueno, todo lo que tiene que ver en el día a día de una persona. Otra cosa que pasa muchísimo en Islandia, que con cualquier persona que lo converse, sobre todo si son extranjeros, estará de acuerdo, y es el aislamiento. Las personas en Islandia tienden a aislarse muchísimo, sobre todo por el tema del clima. Cuando son esta época que hace mucho frío, mucho viento, a la gente le da mucha pereza salir de casa. Entonces se quedan todo el día viendo Netflix o van del trabajo a la casa y luego no salen más. Fines de semana quizás salen a socializar, pero es un tema que es bastante complicado aquí. Quizás para los locales no tanto, porque tienen aquí a su familia, a sus amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, pero para el extranjero puede ser bastante más complicado. De hecho, en mi experiencia ha sido relativamente difícil conocer a islandeses, o sea, entablar una amistad. Puede ser bastante complicado. Generalmente las personas que conozco acá que son extranjeros suelen salir más
con extranjeros, porque se le hace más fácil la conexión. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? No lo sé. Yo, en mi opinión, si piensas quedarte en un sitio a largo plazo, yo pienso que lo mejor es llegar a conocer a los locales. Te va a ayudar en todos los sentidos, tanto a sobrevivir en ese país nuevo como a adaptarte a la cultura. Y aquí también viene otro detalle que hace una gran diferencia en Islandia y es el idioma. Aquí el islandés es el idioma que se habla en este país, es un idioma bastante antiguo, es un idioma literalmente de vikingos y puede ser complicado aprenderlo. Por ejemplo, en mi caso, por mi trabajo, yo hago tours en español muy rara vez. Yo me veo en necesidad de hablar islandés. De hecho, siempre me lo preguntan que si hablo islandés. La respuesta es todavía no. He aprendido algunas cosas, pero no voy a entablar una conversación en absoluto con nadie en islandés. Si acaso, buenos días, ¿qué tal? Hasta luego y hasta ahí. Pero no mucho más allá de eso. Entonces, el tema del aislamiento es algo que afecta a muchísimas personas. He conocido muchas personas que me han dicho que han pasado por periodos depresivos viviendo acá y es uno de los motivos por los que la gente más sufre viviendo en Islandia. Ahora, si comparamos eso con la cultura latina o española, que somos mucho más extrovertidos, en nuestros países es bastante más fácil llegar a conocer a una persona, porque no somos tan cohibidos a la hora de hablar. Los islandeses, en mi opinión, lo hacen sobre todo porque pueden ser un poco tímidos y además estamos en un país nórdico donde la gente suele ser fría, es un clima frío, tiene sentido. Y ojo, resalto de nuevo, no lo estoy diciendo como que sea algo negativo o algo malo, simplemente es una característica de vivir en Islandia y de los islandeses. Ahora, nosotros siendo extrovertidos, ¿es mejor o es peor? No lo sé. Yo podría argumentar que en algunos casos es demasiado extremo la personalidad extrovertida de muchos latinos. De hecho, puede caer pesado en otros países donde la gente puede ser un poco más cerrada, así que ya lo dejo a tu criterio, si es bueno o malo ser un poco más cerrado o un poco más extrovertido. Algo que sí he notado en este país es que hay bastante actividad física. Las personas suelen hacer bastante ejercicio. Quizás yo estoy un poco más enfocado hacia ese lado porque yo hago mucho ejercicio, entonces en mi entorno suelo ver gente que hace bastante deporte. Quizás no es algo general. El hecho es que sí veo bastante actividad, sobre todo les gusta bastante salir al aire libre, pero ¿qué pasa? Que esto es algo que también depende mucho de las condiciones climáticas. En muchas épocas el clima de verdad que se pone complicado para salir a hacer actividades al aire libre. En verano generalmente es la mejor época para hacerlo, pero bueno, ya ves que el clima no se presta mucho últimamente. Que cabe destacar que el hecho de que esté así nublado no es mal clima en Islandia, simplemente que está nublado y que está lloviznando un poco, pero no es mal clima. Aquí mal clima es ráfagas de viento que no puedes ni salir de casa porque te tumba. Así que nada, y bueno, también retomando el punto de lo cambiante que es el clima acá, por ejemplo, en mi experiencia, este es mi tercer verano. Mi primer verano llovió prácticamente todos los días, una mierda de verano. Verano siguiente pasó literalmente lo opuesto, prácticamente no llovió, o sea, como de cada 10 días llovía quizás uno. De hecho, hubo hasta récord de calor, eso fue el año pasado, en el 2025. Y ahora en el 2026 ha sido un poco cambiante. Hemos tenido algunos días muy soleados con algo de calorcito islandés, 14, 15 grados centígrados. Pero lo que ha sido la última semana y lo que veo en el pronóstico de los próximos días, que estamos en el mes de junio, empezando junio 2026, ha sido nublado, lluvias, lloviznas, así que bastante complicado poder hacer actividades al aire libre de forma cómoda y disfrutar el solecito y tomar algo de vitamina D, que de hecho la vitamina D es algo que suele faltar aquí en Islandia porque pasamos tantos periodos donde hay tan poca luz en los meses de invierno que llegamos a tener incluso hasta solo 3 horas de luz al día, es decir, 21 horas de oscuridad, que bueno, la vitamina D se agradece muchísimo acá y por eso la gente que vive en Islandia cuando viaja generalmente lo que busca es irse a España, a Portugal, a República Dominicana, a Cuba, a Venezuela, qué sé yo, cualquier lugar donde puedan tomar un poco de sol. Así que nada, estamos en el centro de Reykjavik, vamos a seguir dando una vuelta por acá, vamos a ver dónde más me puedo sentar un ratito y seguimos conversando. Ahora voy caminando, ahora voy buscando algún refugio por aquí cerca, porque como decía antes, ha estado lloviendo prácticamente todos los días y ya se ve que viene algo de lluvia. Así que no quiero que mi cámara se moje. Vamos a ver qué encuentro por aquí en el centro de Reykjavik. Lo que a la gente le llama mucho la atención es que hay muchísimos gatos en Reykjavik. Aquí hay unos amistosos, me acaban de decir que por aquí hay una tienda de fish and chips, o sea, pescado y patatas. Ser como le dan comida, está por aquí esperando a ver qué le dan. ¿Gatito? Bueno, es un poco antipático, o sea, creo que quieres comida solamente. Ahora podemos hablar sobre el tema de desarrollo profesional.
Yo puedo hablar en base a mi experiencia y de verdad que aquí ha sido una oportunidad excelente para mí, para abrir mi negocio Explore Islandia, donde básicamente puedo fusionar dos pasiones que he tenido toda mi vida, que son el viaje y la fotografía. Así que en mi caso ha sido excelente. Ahora, casos de otras personas. Sé que tienen muchas oportunidades acá, sobre todo de hacer más dinero que en la mayoría de los países. Si vienes de Latinoamérica o de España o de Italia, Portugal, vas a notar una gran diferencia con el tema de los salarios. ¿Hace falta hablar islandés? Depende del rubro donde quieras trabajar. Por ejemplo, en el turismo realmente no hace falta hablar islandés porque la mayoría de los turistas no van a hablar islandés, pero sí debes hablar muy bien inglés. Y en la mayoría de los trabajos vas a necesitar hablar inglés, así sea a nivel básico. Porque si no logras hablar inglés, igualmente podrías conseguir trabajo, pero va a ser en trabajos que quizás sean menos calificados. De repente trabajar en limpieza, en algún hotel, algo por el estilo. Esto no tiene por qué ser un limitante, puede ser una oportunidad para mejorar el inglés y luego ir escalando dentro de ese trabajo, quizás buscar alguna otra opción, otra posición, hasta que ya alcances el objetivo que tengas. Lo que sí es muy probable es que si quieres realmente escalar dentro de alguna empresa importante, muy probablemente te pidan hablar islandés, porque si en el día a día vas a estar hablando con islandeses, va a ser una necesidad. Y como lo decía antes, en el turismo realmente no hace falta, pero todo va a depender de cuál sea tu profesión, cuál sea el tipo de trabajo que estés buscando. Mientras voy caminando por el centro de la ciudad buscando refugio, hablemos sobre temas de seguridad. Queda perfecto en este momento porque voy caminando con dos cámaras, con un gimbal, llevo varios miles de euros encima y me puedo sentir completamente seguro. Eso es algo que yo aprecio muchísimo. Yo vengo de un país donde hubo o hay, no lo sé, llevo muchos años fuera, muchísima inseguridad y a mí me fastidiaba mucho vivir de esa forma, así que para mí sentirme seguro es importantísimo. Puedo ir por las calles, el centro de Reykjavik, sin preocuparme en absoluto. Eso sí, me han dicho personas que llevan más tiempo viviendo aquí o gente que es nativa de Islandia que sí ha venido aumentando la inseguridad. El motivo puede ser mucha inmigración descontrolada. Un error del país que, en mi opinión, tienen que revisar con mucho cuidado porque esto es algo que ya viene pasando en muchísimas partes de Europa y pueden afectar bastante la calidad de vida cuando la inseguridad se dispara. Ahora acabo de llegar a una de las calles más icónicas de todo el país, que es Rainbow Street, la calle Arcoiris, y vamos a hablar sobre el tema de los servicios públicos. En mi opinión funcionan bastante bien, o sea, tema electricidad, agua, etcétera, cero problemas. Sobre todo viniendo de un país donde hay tantos fallos con los servicios, yo eso también lo valoro muchísimo y de verdad cero quejas. Yo apenas llegué al país, me movía mucho en autobús antes de tener carro propio y sí es cierto que a veces se demoran mucho en pasar y sí es cierto que de vez en cuando llegan un poco tarde, pero la verdad está bastante bien, sobre todo cuando lo comparamos con servicios de otros países. Si lo comparamos a lo mejor con Japón o con Singapur o algún país donde los servicios son sumamente óptimos, pues a lo mejor ahí Islandia puede fallar un poco. Pero en general no tengo ningún tipo de quejas. Ahora hablemos sobre algo que todo el mundo quiere saber, porque no es secreto que Islandia es un país caro, es bastante caro y aquí no hay nada que debatir. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Probablemente uno de los países más caros de todo el mundo. Pero los turistas seguramente son los primeros que notan esta diferencia, porque si vienes de vivir en algún país donde el poder adquisitivo es mucho más bajo, los salarios son mucho más bajos, vas a notar una gran diferencia en precio. Ahora, cuando vives en Islandia, en mi opinión, sí sigue siendo algo caro, pero igualmente con el dinero que se gana en este país se puede vivir perfectamente. Sí me han comentado muchas personas que en los últimos años ha habido mucha inflación, que ha subido los precios, sobre todo el tema de vivienda, pero en mi opinión todavía sigue estando muy bien. Y al final también depende de lo que haga cada persona. Si estás en un empleo donde no ganas lo suficiente, pues desarrolla habilidades para que puedas ganar más dinero o monta tu propio negocio o ponte a crear contenido, ponte a hacer cualquier cosa para que puedas salir de esa posición. Las personas se gastan muchísimo en vicios, en fiesta, en cigarrillos, en alcohol, etc. Y en mi opinión es un desperdicio total del dinero, porque además ese tipo de productos tienen unos impuestos altísimos, entonces la gente deja muchísimo dinero allí literalmente desperdiciado. Se dañan la salud, se dañan las finanzas, se daña absolutamente todo y caen en un ciclo donde sienten que necesitan trabajar más para poder cubrir esos vicios. Y mi opinión y mi recomendación sería más bien hacer una auditoría en dónde se está yendo ese dinero
y reducir los gastos antes de empezar a trabajar más horas para poder cubrir los vicios. Es decir, si tú en vez de trabajar 10 horas más, 20 horas más al mes para poder beber alcohol y fumar cigarrillos, mejor deja de beber alcohol y de fumar cigarrillos, o al menos baja la dosis, y así no necesitarás trabajar más, trabajarás igual o menos y te va a rendir más el dinero y además vas a cuidar más de tu salud. Otra cosa que yo hago viviendo acá es que, sabiendo que en otros países muchas cosas son mucho más económicas, sobre todo tema de tecnología, que es algo que a mí me interesa, cámaras, computadoras, objetivos para la cámara, accesorios en general que uso para creación de contenido o para mi trabajo, siempre trato de comprarlo fuera de Islandia. Si yo, por ejemplo, no tengo planes de irme de viaje, que de hecho he viajado muy poco desde que vivo acá, pero bueno, eso es algo que vamos a corregir pronto, ya luego les daré más actualizaciones. Aprovechar cuando algún amigo se va de viaje, cuando viene incluso algún cliente me ha hecho algún favor de traerme algo. Hace poco me trajeron un frisbee de México. Saludos a Georgina, si ves este video, muchas gracias, porque no encontraba un frisbee aquí, porque además hay productos que son muy difíciles de encontrar en Islandia. Pero bueno, el hecho, sin desviarme tanto, es aprovechar la oportunidad de traer productos de Estados Unidos, de España, de México, de donde sea, y si son más económicos, pues ahorrarás dinero en vez de estar comprándolo aquí con un sobreprecio. Al final empezó a llover bastante más, me metí en esta tienda Teo Coffee, como té y café. Aquí muchas veces no son muy creativos con los nombres y nada, voy a tomar aquí un cafecito mientras pasa la pequeña llovizna que está cayendo. Aquí, bueno, hablando de precios, 1095 coronas islandesas. Eso viene siendo más o menos unos $9 o 8 euros y algo, para que tengas una idea de cuánto cuesta un café. Bastante más caro que estando en España o en Latinoamérica. Pero bueno, hablemos aquí sobre el tema del estilo de vida. Yo diría que Islandia es para una persona que quiere un estilo de vida muy tranquilo, que no sea tan social, que no necesite salir cada día a quedar con los amigos, a tomarse algo, porque aunque sí es posible, te vas a gastar muchísimo dinero y además, como decía anteriormente, muchas veces las personas no se animan a salir por cuestiones climáticas. Así que eso es algo a considerar si estás pensando venirte a vivir a Islandia. Si por ejemplo vives en España, vas a notar una gran diferencia en ese sentido. Ahora, si te gusta hacer ejercicios, ir al gimnasio, hacer ese tipo de cosas, me parece que está muy bien. Yo, por ejemplo, estoy aquí en una cadena que se llama World Class, que está en prácticamente todo el país. Me parece que es muy accesible el precio, unos 60 euros al mes, y tienes acceso a todos los gimnasios, todas las piscinas. Y además se pueden hacer algunas actividades al aire libre, se puede nadar, se puede hacer muchos deportes, fútbol, para quien le gusta jugar al fútbol o al voleibol, indoors, sobre todo bajo techo, porque al aire libre se complica un poco. He jugado voleibol estilo de playa, en arena, pero bueno, ya verás que las condiciones climáticas no son las más óptimas. Pero nada, con eso quería cerrar ya este video. Recuerda suscribirte si quieres saber más sobre Islandia, el estilo de vida en Islandia, cómo se vive aquí, temas sobre turismo, si estás planeando venir al país a visitar. Suscríbete y así no te perderás ninguno de los videos que estoy constantemente publicando. Y si quieres saber más sobre el día a día y otro tipo de información que comparto también con más frecuencia, ve a mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, @LuisBCristofori. Me vas a encontrar y por allí vas a encontrar muchísima información que te aseguro que te va a ayudar. Ya con eso me despido, me termino mi cafecito y hablando de estilo de vida, ya de aquí me voy para el gimnasio. Y además lo dejo aquí con una reflexión. Ya me dirán en los comentarios, ¿vale la pena o no vale la pena venirse a vivir a Islandia sabiendo todos los pros y los contras de vivir en este país? Así que déjamelo en los comentarios y ya veré cuál es lo que comenta la mayoría de la gente. Con eso me despido, nos vemos en un próximo video. Bless, bless.